están? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Hoy día hace un poquito más de frío, pero vienen abrigados, eso me gusta. Flexible a lo que se está haciendo con el clima, ¿cierto? Hoy día vamos a compartir respecto de Hechos, capítulo 13, un pasaje hermoso que refleja la dinámica del Evangelio, y vemos cómo pasa en la historia de Lucas, que contaba Lucas, el escritor de Hechos, pasa de Jerusalén ser el centro de atención, pasa a ser Antioquía. Y Antioquía, esa ciudad, pasa a ser el centro misionero incluso de la iglesia. Vemos cómo se conforma esta iglesia, vemos el liderazgo de la iglesia que está ahí, cómo el Señor llama, comisiona, cómo el Espíritu Santo empieza a obrar para seguir trabajando en predicación del Evangelio. Vemos acá que comienza el primer viaje misionero de Pablo. Y uno dirá, oye, pero Pablo ya estaba predicando. Efectivamente, ya estaba predicando antes. Pero desde que fue comisionado por la iglesia, es el primer viaje. Entonces vemos que hay un tiempo en que el Señor llama, prepara, el Señor hace que nosotros trabajemos, sirvamos, y después Dios comisiona. Entonces vamos a ir viendo Hechos 13, del 1 al 15, podemos ver que está la dinámica del Evangelio. Después vemos el discurso de Pablo, que es el mensaje del Evangelio, y después vemos el fruto del Evangelio. Entonces, si bien es cierto, elegimos 15 versículos para leer hoy, ustedes en su casa leen el capítulo completo, ¿cierto? Y van a ver que está esas tres partes. Primer punto, la dinámica del Evangelio en la iglesia. 2, el mensaje del Evangelio. Y 3, el fruto del Evangelio. Entonces, hoy día vamos a enfatizar principalmente en la dinámica del Evangelio. Dice que, versículo 1, que estaba en la iglesia, que estaban en Antioquía. Ya no es Jerusalén el centro de atención. Se recuerdan que el Señor dijo, y comenzaréis predicando el Evangelio en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora el centro de misionero, por así decirlo, de la iglesia ya pasa a ser Antioquía. Y luego un tiempo hay ciertos líderes en la iglesia, y nombra acá a un par de personas, ¿cierto? Hombres de Dios que el Señor los considera como los líderes de la congregación. Vamos a leer quiénes eran los que están acá. Eran profetas y maestros, o sea, eran personas que predicaban la palabra y la enseñaban. Y estaba Bernabé. ¿Habían escuchado de Bernabé antes? Bernabé ya aparece en el capítulo en que vende su propiedad, era originario de Chipre, ¿se acuerdan? Después vemos que Bernabé es el que defiende a Pablo, dice, oye, Pablo, él le dice a los apóstoles, él se convirtió por si acaso, él es un hijo de Dios, y lo recibe, lo integra a la iglesia, y es quien es el ministro de reconciliación, ¿cierto? Después había otro hombre que se llamaba Simón. Simón es un nombre común, entonces le pusieron Simón el níger, el negro. Simón el negro. También tenían buen sentido del humor, le ponían sobrenombre a las personas. No era con un sentido despectivo, pero sí daba cuenta de su nacionalidad o su origen. Probablemente era de África del Norte. Se ya daba cuenta que está Bernabé, originario de Chipre. Fíjense el equipo que está formando de líderes de la iglesia. Estaba el negro Simón, ¿cierto? Estaba Lucio, que también era de Cirene. Manaén. Y fíjense, este hombre era de la alta clase. Se había criado junto con Herodes el tetrarca. ¿Se dan cuenta ya cómo se conforma este equipo? Súper variado, súper diverso. Y Saulo, que era el perseguidor de la iglesia. Dios sale a su encuentro, lo llama, el Señor le dice, ¿sabes qué? Vente a Antioquía. Bernabé es el que lo entrena. ¿Se recuerdan que lo recibe, lo involucra en la iglesia? Después, ustedes ven en el capítulo 11, que Pablo había quedado en Tarso, arrancando de los judíos, ¿cierto? Bernabé lo va a buscar y se va nuevamente a Antioquía. O sea, Bernabé va a buscar a Saulo de Tarso, a su ciudad natal, y lo lleva a Antioquía. ¿Lo lleva obligado? No, Pablo va voluntariamente. Pero aquí hay una conexión. Alguien que lo va a buscar y él se deja ir. Vamos a Antioquía entonces. Y Antioquía después el Señor guía a la iglesia, le dice, ¿saben qué? Jerusalén está sufriendo hambre, están en situación compleja de pobreza,
Y la iglesia comisiona a Bernabé y a Saulo para llevar esta ofrenda. Y ellos lo cumplen fielmente. O sea, Pablo no solamente predicaba nomás, sino que predicaba y servía. Oye, Pablo, hay que llevar esta ofrenda a nuestros hermanos que están necesitados. Vamos entonces. Estaba dispuesto. Entonces vemos que aquí se forma un equipo que solamente el Señor lo podía conformar, ¿cierto? ¿Qué hacía un varón de Chipre, otro, un Simón el Negro, ¿cierto? Que era de África del Norte, alguien, Lucio de Cirene, Manaén, alguien de la alta clase, y Saulo, el perseguidor de la iglesia? ¿Cuándo se vienen a juntar si no es por la obra del Espíritu Santo? Ustedes verán acá, somos todos distintos. Y qué bueno que seamos todos distintos. Imagínense muchos de ustedes, o de nosotros mismos. Sería terrible, ¿no? Pero qué bueno que hay dones, talentos, personalidades, edades, trasfondo, educación, origen, historias distintas, ¿cierto? Y el Señor nos junta por su gracia. El Señor es el que convoca y arma este equipo. Y usted dirá, oye, pero aquí parece que la Biblia es media machista porque no nombra ninguna mujer. Aquí están ellos 5 nomás. ¿Y saben qué? Uno dice, no, el Señor no es machista en primer lugar. Ese es un prejuicio que hay. Porque si ustedes ven las cartas de Pablo, que es el primer acusado injustamente de un machista, por ejemplo, en el matrimonio dice, oye, ¿sabes que tú tienes que ser el líder? Sí, el líder. El problema es que no es como piensa el mundo ser un líder, porque es un líder servicial, un líder sacrificial, ¿cierto? Dice, así como Cristo amó a la iglesia, ustedes deben servir a su familia. Es el tipo de liderazgo que Dios demanda en la Escritura. Y en la iglesia es exactamente lo mismo. Dios instituye, por ejemplo, uno ve Timoteo, Tito, cuando Dios comisiona, cuando Pablo enseña acerca de comisionar ancianos y diáconos, está hablando de hombres. ¿Que acaso las mujeres no tienen valor? Pero por supuesto que tienen valor. Pero ¿saben qué? Hay un rol primario de los hombres de las congregaciones de dar su vida, de poner el pecho a las balas, ¿cierto? De proteger, de cuidar, de guiar, de apacentar con gracia y con amor sacrificial. ¿Eso quiere decir que las mujeres no cuentan? Cuentan, absolutamente. Pero ¿saben qué? ¿Les digo algo? Son las primeras que cuentan. Son las primeras que oran. Son las primeras que sirven. ¿Y saben cuándo uno ve que hay una obra ya una buena obra en una iglesia? Cuando los hombres empiezan a tomar decisiones por el Señor. ¿Sabes qué? Yo quiero involucrarme a servir. ¡Oh! Eso es un milagro del Señor. ¿Cierto? O ¿sabes qué? Juntémonos a orar. ¡Oh! Eso es un milagro del Señor. Cuando un hombre abre su proceso, abre su corazón y ¿sabes qué? Necesita ayuda en oración. ¿Eso no es un milagro? Es un milagro. No digo que esto es todos los hombres que sean cerrados, sino que generalmente no compartimos las cargas. Oye, ¿cómo estáis? Bien. ¿Y tú? Bien también. Se acabó la conversa. ¿Y después de qué habla? Del fútbol, que mucha que hace frío, que la política, y por quién vaya a votar. Pero se acabó la conversa. Y fíjense acá la obra del Señor en Hechos 13, donde aquí nombra que habían hombres que estaban sirviendo a la iglesia. Y estaban estos hombres ministrando, adorando al Señor, se estaban congregando, ¿cierto? Y estaban ayunando. Un hombre ayunando. Cuando se juntan los hombres, ¿qué hacen? Asado, ¿cierto? Una junta sin asado, pucha, se nos junta. Y asado, pues no es asado con verduritas, zapallitos, asado, no. Así se le ocurre, ¿no? ¿Cierto? Pero fíjense, la obra del Señor, ayunando. No digo que sea malo comer. O sea, qué bueno que el Señor nos dio la comida. Y coman de todo súper bien. Pero si uno dice, ¿sabes qué? Aquí hay una obra del Señor profunda, porque estos hombres se juntaban
y estaban ayunando, buscando la voluntad del Señor. Señor, guíanos. Señor, guárdanos. Señor, aquí estamos dispuestos a servirte. Dispuestos a servirte, Señor. Es lo que tú quieras, Señor. Y dijo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo guía y habla, ¿cierto? Es una persona que guía a su iglesia. Le dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y uno dice, pero Pablo no había sido llamado de antes. Sí, había sido llamado de antes, pero estuvo en preparación mucho tiempo. Mucho tiempo. A veces uno quiere que las cosas sean instantáneas, inmediatas. Señor me llamó, aquí estoy. Pero Pablo tuvo que servir, amar, cuidar. Se quedó con Bernabé un año enseñando la Escritura, discipulando a la iglesia. Y el Señor llama, el Espíritu Santo llama, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Pregunta, ¿quién llamó a Bernabé y a Saulo? Respóndeme, por favor. El Espíritu Santo los llamó, ¿cierto? ¿Y cómo sabemos que fue el Espíritu Santo? Por medio de la iglesia. La iglesia comisiona a sus ministros. ¿Eso quiere decir que uno se puede auto-ungir, autocomisionar? Eso no se puede. Es imposible. O sea, no es bíblico eso. No es bíblico que dice, ¿sabes qué? Yo que tengo un llamado, así que voy a seguir mi llamado y voy a servir de esta forma. Y me autocomisiono apóstol, pastor. ¿Eso es bíblico? No. Aquí dice que el Espíritu Santo estaban orando, ayunando, y la iglesia comisionó. La iglesia comisiona los oficios al ministerio. O sea, ojo con aquellos pastores, apóstoles ya, arcángeles, no sé qué se llaman ya ahora, que se autocomisionan. Eso no puede ser. El Espíritu Santo comisiona, sí, por medio de su iglesia. ¿Y era gente novata? No era gente novata. Ya estaban entrenados, ya habían cumplido una obra del ministerio. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? A ellos los voy a apartar, porque eran especiales, porque eran mejores. No, el Señor obra como Él quiere. Él te llama y dice, haz esto, ok. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. No dijeron que están despedidos, no. Los despidieron porque dijeron, ¿saben que tienen que irse? Movilícense. Los comisionan. La iglesia, ¿sabes qué? Está comisionado legalmente, oficialmente, por el Espíritu Santo para hacer esta obra de ministerio. Entonces no cuenta un autocomisionamiento. Eso no puede ser. Y aquí comienza el viaje misionero, el primer viaje de Pablo. ¿Y ustedes creen que esto era algo muy sencillo? Se fueron, qué bien. Pues ¿sabes lo que implica eso? Lo que implica en el corazón de cada una persona dejar algo, dejar un lugar, la comodidad, las costumbres, la comida, ¿cierto? O dejar el entorno. Dice, no, ¿sabes qué? Yo los estoy guiando. No significa que los que están acá todos tengan que irse, ¿ya? Pero sí significa que en el corazón debemos estar abiertos a que el Señor obre primeramente en el servicio de la iglesia local. Y lo vemos esto en Hechos. Ustedes van a ver en Hechos 11, por ejemplo, que Pablo no era un aparecido. Pablo predicaba, enseñaba, discipuló a la iglesia por un año junto con Bernabé, fue entrenado, fue pastoreado, fue mentoreado, ¿cierto? Y además envió ayuda, viajó, sirvió. O sea, la iglesia reconocía que era un hombre que estaba sirviendo al Señor, que había un carácter por el Señor forjado ahí. Entonces no es solamente yo tengo el llamado, es llamado, es carácter probado. Por eso que Pablo después dice que no sea un neófito, porque puede vanagloriarse, envanecerse, y además la iglesia reconoce por la obra del Espíritu Santo a quien debe comisionar.
fueron enviados entonces por el Espíritu Santo. Descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Chipre es el lugar de origen de Bernabé. Quizás fue un lugar conocido primero. Y llegados a la mina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Y uno se pregunta, ¿y a qué viajaron? A predicar la palabra de Dios. Y eso no más. Eso no más. Si esa es la obra como el Señor, esa es la forma en que como el Señor obra en la vida de las personas. Predicar la palabra del Señor. Hay dos formas del ministerio de la palabra. Ministerio público y ministerio privado. ¿El público cuál es? Por ejemplo esto, que estamos enseñando la palabra a un conjunto de personas de manera pública, congregacional. Pero también está el ministerio de la palabra privado. ¿Cómo es eso? Es predicar y aplicar y exhortar a toda persona a vivir conforme a su palabra. La consejería, por ejemplo, ¿es eso? Es eso. El acompañamiento pastoral es eso. O sea, hay ministerio público y privado. ¿Qué hicieron entonces los apóstoles, Bernabé y Pablo? Predicaron la palabra porque entendían que esa era la forma en que la iglesia era transformada. La iglesia es alimentada. No hay más estrategia, sino que la palabra del Señor. Y fíjense, Bernabé dijo, entrenó a Saulo o Pablo, ¿cierto? Y aparece en escena un personaje, Juan Marcos, ¿cierto? Y era su ayudante. O sea, tenían la lógica de entrenamiento. No era como que vamos nosotros, incluyamos a alguien más. Quizás no estaba full preparado, pero era un ayudante. Entonces vemos que constantemente la iglesia debe estar preparando y entrenando. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, y aquí nos damos cuenta de otra dinámica de la vida de iglesia, del evangelio, que también hay oposición. No es sencillo. No estamos jugando a la iglesia. Hay oposición demoníaca, hay oposición de falsos profetas, hay gente que quiere dañar la iglesia. Dice, ¿sabéis qué? Había un cierto mago, falso profeta, era judío, y se llamaba Bar Jesús. El nombrecito que tenía. Bar Patú, Barça, Bar Jesús. No significa eso. No vayan a creer que significaba eso. Bar significa hijo. Hijo de Jesús o hijo de Josué, según la traducción en hebreo. Pero tenía un nombre que confundía. Era un falso profeta, era judío. Estaban aquí en este lugar y el procónsul Sergio Paulo era un varón prudente y dijo, ¿sabéis que quiero llamar a Bernabé y a Saulo para oír la palabra del Señor? Porque pareciera que o este está haciendo la verdad, Bar Jesús, o Bernabé y Saulo. Y quería contrastar, quería ver quién enseñaba la verdad. Pero le resistía Elimás, que significa mago, ¿ya? Pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Y así, uno predica la palabra, por ejemplo, y enseña, y cada uno de nosotros a veces escuchamos otras voces, ¿cierto? Y viene alguien y dice, oye, no es nada tan así. ¿Qué es eso de confiar en el Señor? No confía en el Señor, asegúrate tu pellejo tú mismo. ¿Qué confiar en la gente? Confía en ti nomás. Desconfiaste de tu propia sombra. ¿Eso es del Evangelio? No es del Evangelio. O cuando decimos, hay que integrémonos, juntémonos, abre tu casa. Sí, abrir mi casa. Una vez invité a un hermano, se comió toda la comida. No, se no puede ser. Y viene el hermano, el hermano falso profeta y dice, no, eso no puede ser. No, yo invité al mismo hermano, no lo invité tampoco. Nunca más lo invitamos, ¿cierto? Entonces, ¿pero y eso qué es? Claro, quizás no hay un falso profeta, pero sí hay voces de repente que no son del Evangelio. Y a veces tú y yo somos esos falsos enseñadores. Oye, ¿supiste? No sabía nada. Oh, sí, que es como terrible, que esto. No puede ser eso. Solo debemos predicar la palabra del Señor.
todo lo justo, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo de buen nombre, en esto pensad, y esto predicamos y enseñamos. Pero fíjense que en la dinámica del Evangelio siempre va a haber oposición. Estaba Bernabé y Saulo predicando la palabra, y estaba Bar Jesús predicando otro evangelio. Entonces Saulo, que también es Pablo, y aquí un paréntesis, frecuentemente se dice de que antes se llamaba Saulo y después Dios le cambió el nombre y ahora se llama Pablo. Usted no lo diga, ¿ya? ¿Sabe por qué? Porque dice claramente Saulo o Pablo. Se llamaban de las dos formas. Era una forma hebrea y la forma griega. El Señor no le cambió el nombre. Hubiese sido bonito, pero en realidad dice, así como Abraham y Abraham. No. Pero no es así que usted no lo diga, ¿ya? Porque lo he visto hasta en varias partes lo he visto. El Señor no le cambió el nombre a Saulo. De hecho, lo llama indistintamente Saulo o Pablo. Cierro paréntesis. Lleno del Espíritu Santo, fijándole en los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. ¿De qué estaba lleno Bar Jesús? De todo engaño y toda maldad. ¿Y cómo pudo ser resistido? Porque hay un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos hacer frente a tentaciones, a falso evangelio, a pensamientos que no son del Señor, estando llenos del Espíritu Santo? Y le dice, tú no eres Bar Jesús, tú eres hijo, sí, pero eres hijo del diablo, le dice. Enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Claro, hay un camino recto y siempre hay alguien que quiere torcer el camino. Y a veces a uno le gusta ese camino. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego. No verás el sol por algún tiempo. Y nos damos cuenta entonces que este hombre hay un espectáculo público porque queda ciego y tienen que llevarlo. Entonces el procónsul, Sergio Paulo, ¿cierto?, viendo lo que había sucedido, creyó. Eso no dice, ¿sabes qué? Hay oposición. Que venga la que venga oposición, la que sea. ¿Saben qué? El Señor por sobre la oposición va a traer fruto. Y creyó este hombre maravillado de la doctrina del Señor. Porque la doctrina del Señor tiene poder y autoridad. Entonces vemos que aquí Pablo zarpa nuevamente a otro lugar. Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue. ¿Qué compañeros? ¿Están atentos? Bernabé y Juan Marcos, sus compañeros. Fueron a otro lugar, pero, y aquí viene, alguien se baja del viaje. Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Era alguien que estaba aprendiendo, y dijo, no, o sea, es que yo me bajo, bájense, quiero bajarme. Paren el mundo que me bajo. Probablemente, la Biblia no lo explica por qué se bajó. Que era complejo. Se iba viajando de un lado a otro, no era como él pensaba que era, no era algo así como romántico. Voy a servir a la iglesia, no voy a tener ningún tipo de problema. ¿Lo que han servido a la iglesia, es verdad eso? No. Problemas van a haber, dificultad va a haber, pero el Señor nos dice, llenos del Espíritu Santo, manteniendo la convicción en Él, por Él y para Él. Entonces, se bajó Juan Marcos, apareció y se fue. Y ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia, que es otra Antioquía, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Qué le dijeron a Pablo? Usted ve en el sermón de ahí, un sermón precioso. Parecido al sermón de Esteban. Era la misma, el mismo sello. O el sermón de Pedro, el mismo sello. ¿Saben cuál era el sello? Comenzó desde el comienzo. O sea, habla, bueno, resulta que Abraham,
Y dice, pero ¿era necesario? Necesario completamente. Porque toda la Escritura habla de la historia de redención. Toda la Escritura. Y se conecta con Cristo el Señor. Y Pablo dice, y este Señor ofrece perdón de pecados. Este Señor ofrece justificación no por las obras de la ley, sino que Él justifica a todo aquel que cree. Pasamos ahora al mensaje del Evangelio. No es el énfasis del sermón ahora, usted lo lee en su casa, pero los confronta, ¿y saben qué? Todo el que cree. Y le dicen, miren, oh menospreciadores, cita a los profetas, y asombrados desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Le dice, ¿sabes qué? Esta palabra estaba profetizada de antes. El Señor ya había instruido de cómo hacerlo. Pero, generación tras generación, hay gente que dice, no creo. Incluso, nosotros, en la vida cotidiana, siendo creyentes, hay aspectos de la vida cristiana que decimos, ¿sabéis qué? Está súper bien, pero para otro. Eso no es para mí. O tanto, Señor. Señor, me pide esto, pero ¿será tan así, Señor? El Señor te dice, sí. Y uno a veces cree que debe dar el paso, saltar del 1 al 100. Pero el Señor te guía al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso en tu vida? Pablo no saltó de ser llamado apóstol a ser comisionado a las misiones inmediatamente. ¿Cuál es el siguiente paso en tu vida? ¿En tu vida con el Señor? ¿En tu vida en la comunidad? ¿En la vida misional? Quizás el primer paso es decir, ¿sabes qué? Ya, llevo harto tiempo ya, ahora voy a empezar realmente a congregarme. Ese salto es un gran salto. Pero cuesta. Si es complejo muchas veces. No es tan sencillo. Porque implica, ya voy a ir todos los domingos. A las 11 de la mañana. 11:15. Un ratito más. Hace frío, hace calor. ¿Sabes qué? Eso dice, congrégate. Es un paso importantísimo. Que más que el acto, un acto legalista, es un acto del corazón. Hay una obra en la vida de las personas cuando dice, ¿sabes qué? Me dispongo. No solamente a recibir, sino que voy a entregar y compartir. Con lo que puedo hacer en el momento. El paso a paso. Entonces el Señor nos llama a continuar sirviendo en la obra del Evangelio. Y después vemos el fruto que hay de esto. Sí hay oposición, seguramente, pero fíjense el fruto que hay. Dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban. El que escuchaba la palabra predicada es un regocijo. Si tú te dedicas a enseñar a otro, a acompañar a otro, hay gente más porfiada, ¿cierto? Somos porfiados todos nosotros, ¿sí? Pero ¿saben qué? Es hermoso cuando uno ve un fruto. ¡Wow! Mira, está aprendiendo a orar. ¿Se han fijado cuando dicen, no, que yo no sé orar? Que déjenme ahí nomás, porque no, oremos. Sencillo, con tus palabras, con tu lenguaje. Y son pasos de confianza en el Señor en el cotidiano. Y se regocijaban, porque quien escucha el mensaje del Señor se regocija. Y glorifican la palabra del Señor. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Pues ¿sabes qué? Tú ni yo no podemos salvar a nadie. No salvan a nadie. No salvamos a nadie. ¿Saben quién salva? El Señor. Conforme a su propósito, dice los que estaban ordenados para vida eterna. Uno debe preocuparse porque ¿qué será? ¿Qué no será? El Dios envía y uno alimenta, cuida, pastorea. Él hace la obra. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Y uno diría, ¿se acabó la persecución? No.
donde abunda la gracia del Señor, a veces siguen molestando, pero el Señor sobreabunda en gracia y misericordia. Fíjense que los judíos instigaron a mujeres piadosas, distinguidas, a los líderes de la ciudad, para levantar persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Pero los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta de la dinámica del Evangelio? Hombres y mujeres sirviendo al Señor, hombres cuidando de la iglesia, conforme al propósito que Dios le dio, llenos del Espíritu Santo, dependientes de Él en oración y ayuno, siendo dirigidos por el Señor, dando su vida por cuidar la iglesia, predicando el Evangelio, dispuestos a sufrir persecución o adversidad, pero llenos de gozo del Espíritu Santo, al ver el fruto de la predicación del Evangelio. ¿A qué nos llama el Señor entonces? A ponernos en este lado, en el lado de la misión. Ok, Señor. A veces no estoy cumpliendo mi rol. Ok, aquí estoy, Señor. Dime cómo lo puedo cumplir entonces. No me estoy juntando a orar con otros. Señor, quiero orar. No estoy orando. Señor, aquí está y cambia mi corazón. Corazón porfiado. Corazón que se desvía. Que se dedica a ver redes sociales. O Netflix, YouTube, Amazon. Y hay hartos. Y series, y maratones. ¿Y cuándo orar? No, para con eso. Pide dirección al Espíritu Santo. Ora, depende en oración de Él. Y disponte a la misión que es de Dios. No es tu misión ni mi misión. Es la misión del Señor. Y ¿saben? Va a ser hermoso. Y lo disfrutaremos. Porque vamos a ver gente viviendo el Evangelio, sirviendo al Señor, transformadas por Él. Vamos a estar en primera fila viendo la obra del Señor. Esa es la invitación que Él nos hace. Llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. ¿Hace frío? Sí. Pero lleno del Señor. Y llenos de gozo, llenos del Espíritu Santo. Que el Señor nos guíe. Señor, te damos gracias porque podemos escuchar tu palabra y podemos ver cómo tú guías tu iglesia, cómo tú levantas personas, cómo tú guías en oración y ayuno a tus hijos para buscar tu voluntad y saber cómo servirte de manera específica, cada uno con su rol, con los dones que Dios le ha entregado, con los talentos, esfuerzo, recurso, corazón, el tiempo disponible, Señor. Que podamos ser sabios en administrar el tiempo por ti y para ti, Señor. Sirviendo a ti, a nuestras familias, a la iglesia, a la ciudad, Señor. Conforme a tu plan, Señor. Tú prepáranos, enséñanos, vincúlanos, Señor. Únenos, Señor, para predicar tu evangelio en esta ciudad. Que muchos puedan regocijarse de la palabra del Señor y que nosotros seamos llenos de Espíritu Santo y de gozo por el poder de lo alto para servirte, amarte y bendecir a otros. En el nombre de Jesús. Amén.